da mucho gusto poder verles en esta tarde. Vamos a tener otros dos cantos, como que nos quedamos con ganas de cantar, pero vamos a tener dos cantos después del mensaje. Iba a decir que prometo ser breve, pero esa es una de esas promesas que nunca le debes creer a un predicador. Así que haremos lo posible por terminar a tiempo. Bien, esta tarde queremos iniciar nuestra serie estudiando el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Y bueno, ya hemos estado estudiando, de hecho esta iglesia inició estudiando Marcos, ya hemos estudiado Juan y también Mateo. Así que solamente nos queda Lucas y es algo que queremos estar regresando siempre a quién es Jesús, cuál es su obra. Eso es lo más fundamental para nosotros en el cristianismo. Algunos de ustedes son papás y cuando uno tiene su primer hijo, siempre se sorprende, se maravilla de todas las cosas que hace el niño, ¿no? Y dicen, no, este niño va a ser un genio algún día. Este niño de verdad es más listo que todos los niños que he visto. Siempre pensamos lo mismo de nuestros hijos. Pero quisiera preguntarte si alguna vez has conocido a un niño prodigio. ¿Te ha tocado conocer a uno que de verdad se sale de las gráficas del IQ? Yo creo que todavía no, con respeto a todos ustedes, pero creo que todavía no me ha tocado. Quisiera compartir esta ilustración que alguna vez compartió también John MacArthur. Él decía que Mozart quizás es el niño más prodigioso de todos los niños prodigio. Él nació en Austria y a los 4 años empezó a tomar clases de música con su papá, que era violinista. A los 5 años ya componía minuetos y a los 8 años escribió su primera sinfonía. Su primera sinfonía a los 8 años. Luego tenemos a Joel Cooperman, que nació en 1936. Este hombre era capaz de resolver problemas matemáticos complejos de memoria y en segundos. Su coeficiente intelectual superaba los 200, es decir, ni siquiera llegaba hasta allá la gráfica, no sabían cómo medirlo. Y prácticamente fue el niño que fue evaluado más alto en todas las escuelas públicas en Chicago. Tenemos también a Michael Grost. Este hombre, o este bebé, asombró a su mamá cuando empezó a leerle en voz alta sin que nadie le hubiera enseñado antes. Su coeficiente intelectual, de nuevo, no se podía medir, los métodos que tenían no eran suficientes. Y un día se fue al jardín, su primer día en el jardín de niños, va al kinder, y ve que otro niñito está dibujando una manzana y la está pintando de azul. Entonces se acerca con interés y le dice, interesante, es el mismo acercamiento que utilizaría Picasso. Otro niño prodigio que se gradúa de la universidad, pasa del 5º grado ya a la universidad y se gradúa con honores. Todos estos niños son prodigios. Pero todos ellos palidecen cuando los comparamos con Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesucristo como un niño especial. Y él hace todo lo posible para asegurarse de que entendamos que Jesús no era solamente un niño común que se convirtió en un sabio religioso iluminado, sino que Jesús sabía, desde el momento en que nació, quién era y qué debía hacer. Sabía que era Dios. Los profetas del Antiguo Testamento lo habían anticipado y todo lo que vemos en el Evangelio de Lucas, hasta en el capítulo 1 y 2, refuerzan esta idea, que Jesús es Dios y que Él sabía quién era. Hoy vamos a empezar en el capítulo 2, el verso 41 en adelante. Porque nosotros, cuando veamos a la persona
de Jesús y cuáles eran sus prioridades, vamos a ser desafiados a tener esas prioridades también. Lucas 2, del verso 41 hasta el 52. Lucas 2, 41 dice así: Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según su costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esta tarde queremos hablar de la naturaleza asombrosa de Jesús y de su deseo por habitar en la casa de su Padre. Y seremos desafiados a hacer lo mismo, a desear habitar en la casa de Dios. Así que oremos. Padre, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude a poner nuestra mirada en tu palabra y a preparar nuestro corazón para recibirla. Te pido que estas verdades puedan llegar a ser parte de nuestra vida, porque lo pedimos en Jesús. Amén. En toda la Biblia, esta es la única sección donde encontramos información de cómo era Jesús de chiquito. ¿Qué hizo Jesús cuando era niño? Nosotros empezamos a saber la historia de Jesús cuando tenía 30 años en adelante. Pero aquí, por esta rendijita, el Evangelio de Lucas nos deja ver quién es Jesús y qué es su misión. Lucas enfatizó la sabiduría de Jesús, además de su conciencia de que Él era Dios, para que nosotros tuviéramos confianza en la deidad de Jesús. Hacemos un fuerte contraste aquí entonces entre los padres terrenales de Jesús, José y María, y su Padre Celestial. A través de la historia se ha conocido que todos los niños prodigio son un tanto precoces. Empiezan a hablar antes, empiezan a hacer preguntas antes de tiempo. Pero Jesús no solamente era un niño precoz, Él era Dios en la carne. Sin duda el propósito de esta sección, al igual que la mayoría de Lucas, es mostrarnos quién es Jesús. Cada vez que estemos entrando al Evangelio de Lucas, seguramente va a haber una parte que contesta la pregunta, ¿pero quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y creo que por esta sección única en la Biblia, porque ni siquiera aparece en los otros evangelios, es exclusiva de Lucas, vamos a aprender cosas acerca de Jesús que quizá no habíamos anticipado anteriormente. Así que empecemos hablando de la naturaleza asombrosa de Jesús. Fíjense cómo dice el verso 41. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén
para la fiesta de la Pascua. Los judíos piadosos normalmente trataban de ir a Jerusalén para 3 fiestas, ¿verdad? Que eran la de la Pascua, la de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ya cuando no se podía ir a las 3 fiestas, cuando menos iban a la Pascua. Así que los judíos piadosos siempre iban a la Pascua, y este era el caso de los padres de Jesús. Todos los años ellos subían, Jesús no. En los días de Jesús, las mujeres generalmente asistían con sus esposos o con sus papás. Habitualmente los padres de los niños judíos llevaban a sus hijos pequeños, los traían con ellos 1 o 2 años antes de que se convirtieran en hijos del pacto, es decir, a los 13 años. Así que Jesús está llegando por primera vez a los 12 años, 1 año antes de convertirse en hijo del pacto. Está llegando a Jerusalén y descubriendo todo este mundo religioso que había a su alrededor. Los judíos hacían de este viaje una gran fiesta. Así que amigos y familiares iban caminando juntos y hacían como su peregrinación particular, y como familias iban disfrutando de todo lo que implicaba este viaje a Jerusalén, esta procesión. Normalmente los niños y las mujeres iban adelante y los varones iban hasta atrás, sin ningún otro sentido incluido. Jesús fue un niño tan obediente que María y José no tenían temor de que se perdiera. Por eso se sorprendieron mucho de que empezaron a buscarlo. Oye, ¿no has visto a Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Y no. Y ahí van caminando, toda la procesión ya iba de regreso y nada de Jesús. En el verso 46 y 47 encontramos que Jesús tenía una inteligencia asombrosa. Dice que lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, es decir, entre los más educados religiosos, que se sentaban ahí para disertar acerca de los asuntos profundos de Dios y de la ley. Ahí lo encontraron sentado, primero escuchándolo y además haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, ¿qué dice? Se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Algunos maestros de este periodo impartían sus clases allí en los atrios del templo. Los famosos Gilei y Shammai pueden haber sido parte de esos maestros que estaban ahí con Jesús ese día. Hacer preguntas es un método que se utilizaba tanto para enseñanza como aprendizaje. Por eso era importante que los alumnos hicieran preguntas inteligentes, tal como lo estaba haciendo Jesús. Los maestros podrían responder una pregunta con otra pregunta, pero las respuestas tenían que demostrar entendimiento. Y la gente se asombraba de cómo contestaba Jesús y de las preguntas que les hacía. Sin lugar a dudas, Jesús asombraba a todos esos, el equivalente de personas con doctorado o postdoctorado en nuestros días. Así que Jesús es un joven de 12 años, sumamente inteligente. Sin embargo, Jesús no entendió la preocupación de María y de José. La Biblia nos enseña que Jesús nunca pecó, pero para mí esto es tan cerca como estuvo. Si yo hubiera sido José o María, yo creo que Jesús hubiera dormido calientito esa noche. Porque imagínate, ¿alguna vez se les ha perdido un niño a los papás? Imagínate que estás en la tienda, clásico, ¿no? Que vas al Chedraui y tú estás ahí agarrando las pastas, los frijoles, y mientras tanto el niño ve un juguete, una pelotita y se va corriendo. Y cuando volteas, ya no hay nada. Y te pones histérico y empiezas a andar por los pasillos. Y esos minutos en que no lo encuentras son realmente angustiosos. Y quizás, inclusive, te vas a pasar la vergüenza de: señor fulano de tal, aquí está su hijo perdido que dejó usted arrumbado, y tienes que ir enfrente de toda esa gente a reclamarlo, ¿no? Ahora imagínate eso 3 días.
O sea, el niño se perdió el primer día, iban caminando y no lo hallaron. Luego un día de regreso caminando y nada. Al tercer día buscándolo por toda la ciudad y ahí lo encuentran al chavo, ¿no? Feliz, contestándole las preguntas a los maestros de la ley. Esto para mí es tan cerca al pecado como pudo haber estado en la vida de Jesús, pero lo que me sorprende es que Jesús era un niño superdotado, súper inteligente, pero no cachó nada. O sea, no entendía por qué estaban sus papás histéricos. Llevaban 3 días, yo creo que ya estaban llamando ahí al Locatel o a ver qué, para que encontraran al niño Jesús. Y el otro, ¿por qué me buscaban? ¿Qué les pasa, no? Les contesta, inclusive noten el reclamo de María. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados, que es una palabra muy ligera para la situación. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús era muy listo, pero no entendía nada, al menos de la relación humana de padre e hijo. Quizás la perspectiva de Jesús era, ¿por qué les preocupa? Pues si yo soy Dios en la carne, ¿qué me va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué problema podría haber? Tal vez eso explicaría un poquito de la reacción de Jesús, pero yo como quiera le hubiera puesto las suyas para que aprendiera a comportarse. Y fíjense, seguimos leyendo ahí en el verso 50. Pero ellos, José y María, no entendieron lo que les decía Jesús. O sea, Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿Qué tengo que estar aquí en los negocios de mi padre? Y los otros, ¿verdad? No entendieron nada. Por eso Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Sin embargo, nos dice algo interesante allí, el verso 51, y dice, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. María no entendió lo que Jesús le dijo, no entendió las palabras de Dios. Sin embargo, las guardó en su corazón, que quiere decir traducido, que las recordaba. Volvía a pensar en ellas, las reflexionaba. ¿Qué habrá querido decir con lo que dijo? Esa es la manera como las guardamos en el corazón. Y a veces así nos pasa con un sermón, incluyendo ¿verdad? Que a veces se dice algo aquí y tú dices, pues quién sabe qué quiso decir ese amigo. Pero harás bien en guardarlo en tu corazón y en la semana volverlo a pensar. Y dijo, ¿qué querrá decir ese asunto? Y tal vez Dios va a usar ese tiempo para hablarte. Una de las cosas más asombrosas para mí en esta sección lo encontramos en el verso 52, donde dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría. Jesús creció. Para mí eso es incongruente. ¿Cómo que Jesús creció? Si Jesús es Dios y Jesús es hombre, o sea, no puede crecer. Dios es tan distinto a nosotros que Él no aprende cosas. Nosotros aprendemos cosas. No sabíamos bailar el trompo y de repente alguien nos enseña y ahí está. Pero Dios no aprende así. Él sabe. Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas, los que son y las que pueden ser. A Dios nunca lo agarra por sorpresa nada. Él no puede aprender cosas porque siempre las sabe. No es parte de su naturaleza. Nosotros en el tiempo aprendemos a ir creciendo, pero Él no. ¿Cómo es que Dios pudo crecer? ¿Cómo es que Dios pudo aprender o crecer en sabiduría? Pues yo no lo sé, pero Jesús pudo. La Biblia dice que Jesús creció en sabiduría. Ahora, Jesús es 100% Dios y también es 100% hombre. Y a veces los predicadores, para salir del embrollo más fácilmente, decimos, es que aquí vemos a Jesús como hombre que creció. Y acá vemos a Jesús como Dios que ya sabía lo que había en sus corazones y demás. No se puede jugar ese juego porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre todo el tiempo. Y además los teólogos medievales nos hicieron el favor de decirnos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, sin llegar a ser una tercera categoría de Dios hombre.
Es decir, las dos naturalezas permanecen unidas sin confusión para siempre. Así que no podemos completamente explicar cómo fue que Jesús crecía en sabiduría, pero así fue. Y es más, creo que aquí mismo encontramos en la Biblia argumentos para basarnos. Porque aquello que Jesús no entendió por sus padres, cuando Jesús vio la angustia de sus padres y no entendió qué le estaban diciendo, lo entendería más adelante con el tiempo. De tal forma que en el día de la crucifixión le dice: hijo, ahí tienes, discípulo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y entonces, desde entonces Juan empezó a recibir a María en su casa, y Jesús por fin pudo preocuparse de las minucias humanas. En ese tiempo, el niño Jesús de 12 años, el adolescente Jesús, no entendió nada, pero con el tiempo llegó a entender cosas como esta. Además nos dice aquí en el verso 52 que Jesús no solo crecía en sabiduría y estatura, pues eso es más normal, pero también crecía en sabiduría, crecía en favor de Dios y crecía en favor con toda la gente. Jesús creció en el favor de Dios. Y decimos: pero ¿cómo? Si Jesús es 100% santo, infalible, no pecó. Dios tenía todo su agrado en Jesucristo desde el principio. Sí, pero ahora que lo ejercía una y otra vez en el tiempo, Dios se agradaba aún más. Dios creció en su agrado por Jesucristo, por la vida que Él vivió. Y la gente creció en su agrado por Cristo, por la manera como vivía, por la conducta que llevaba ante ellos. Y también podemos decir que hay otra manera como Jesús creció, y es que Jesús creció en su sometimiento a la autoridad. Como vemos en el 51, bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Para mí eso es increíble. Jesús le suelta una de que pues, aquí tengo que estar en los negocios del Padre. Y los papás con cara de guas le dijeron: no, qué padre ni qué nada, vámonos a Nazaret. Y entonces ahí van todos de regreso. ¿Y qué hizo Jesús? Vivió sometido a sus padres. Vivió bajo la autoridad de sus padres. Sus padres que no sabían lo que él sabía, que no eran tan listos como él era, que no eran tan rápidos, que no tenían el favor de Dios. Sus padres débiles e imperfectos, a esos Jesús se sometió. Y si Jesús se sometió a gente como esa, creo que nosotros también podemos hacer un esfuerzo por someternos al liderazgo que Dios ha puesto en nosotros, ya sea nuestro jefe, nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro papá, nuestra mamá, cualquier líder que Dios ha colocado sobre nosotros. Personalmente yo creo que si José y María hubieran dicho: los negocios del Padre, pues es cierto, ¿verdad? ¿Cómo no lo pensé antes? No, ahí síguele. Yo creo que si José y María hubieran dicho esto, ahí se queda Jesús, ya no regresa y empieza su ministerio a los 12, no a los 30. Pero Jesús se regresa porque ellos no entendieron nada. Y dijeron: bueno, pues me voy a someter, me quedo ahí con mis papás. Y tuvo que esperar otros 18 años antes de empezar a su ministerio. Que por cierto, esta es la última vez en la Biblia que se menciona a José. La mayoría piensa que José murió tiempo después de esta interacción. Y entonces Jesús tuvo que tomar el papel de proveedor, de cuidar de su mamá y de sus hermanos. Tomó el papel del jefe de la familia. Y esa es una de las razones por las cuales no inició antes, sino hasta los 30 años de edad, cuando las cosas estaban más estables. Así que, como podemos ver, en primer lugar, la naturaleza de Jesús es asombrosa. Su inteligencia, pero al mismo tiempo, el que sea hubiera sido tan despistado en los negocios humanos, pero cómo creció a través de su entendimiento de las cosas. Pero hay algo de la naturaleza de Jesús que quisiera resaltar. Y es que Jesús prefirió estar en la casa de su Padre. Jesucristo estaba inclinado hacia los negocios del Padre.
Vamos a leer el 48 y 49, como dice: Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Para Jesús era obvio el lugar donde él tenía que estar. Es más, y si la siguiente vez se pierde, Jesús, ¿dónde creen que iba a estar? Pues ahí en el templo, en la casa de su padre. Él sabía claramente cuál era su misión en el mundo y dónde tenía que estar aún a los 12 años. Nosotros en esta generación hemos sido muy rápidos para anunciar que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, no habita en templos hechos de piedra. Y es cierto. Sin embargo, algo atraía a Jesucristo al templo, y era que en el templo la gente venía a ofrecer su adoración a Dios. En el templo podían ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas a Dios. Esta era la primera oportunidad que tenía Jesús de ir al templo, y ahora estaba fascinado por lo que ahí sucedía, por las cosas que veía. Ya hemos leído una porción del Salmo 84, pero en el verso 3 y 4 dice: Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Jesús sabía que en el templo uno puede alabar con libertad a Dios. Y nosotros, cuando podemos venir a la iglesia, aunque no nos interesa tanto el edificio, es algo muy bueno que podamos alabar a Dios juntos como un cuerpo. Según este salmo, quien habita en el templo alaba a Dios continuamente. Pienso que esto era lo que atraía a Jesús hacia el templo. No eran las piedras, sino ese ambiente de alabanza que había entre su pueblo. Jesús estaba inclinado hacia la casa de su padre y no ponía peros. Quiero preguntarte, ¿dónde durmió Jesús esos 3 días? ¿Y qué comió? ¿Quién cuidó de él? Pues solo Dios. ¿Le preocupaba? ¿Tú crees que le preocupó? No, él estaba feliz, tranquilo. ¿Quién sabe si comió? Pero aún si no hubiera comido, estaba feliz y tranquilo allí en la casa de su padre. Su deseo era estar con Dios, conocerlo, alabarle. Salmo 63, 1 y 2 dice: Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Así que aprendamos algo de quién es Jesús y algo de su inclinación para ir a la casa de su padre, donde iba a estar alabándole. Y el desafío, la lección para mí en esta historia, es que somos desafiados nosotros también a desear vivir en la casa de nuestro Padre. A veces nosotros como cristianos ya sabemos la respuesta correcta. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Muchos dirán, Dios es mi prioridad, Dios es el número 1. Pero te voy a dar un ejemplo un tanto más mundano, a ver si logro comunicarme. Vamos a decir que mi prioridad es la berenjena. Que no es cierto, ¿verdad? Pero mi prioridad es la berenjena. Y tú me preguntas, oye, ¿y piensas tú en la berenjena en la semana? Pues no. ¿Y compras tu berenjena en el súper? No. ¿Te sabes recetas de berenjena? No. ¿Te gusta cómo sabe la berenjena? No. ¿La comiste esta semana? No. Si la respuesta a todo eso es no, sería incongruente que yo diga que mi prioridad es la berenjena, porque esa es lo último que es prioridad para mí. Y así cuando nosotros decimos Dios es mi prioridad, es muy fácil decirlo, pero tenemos que reflexionar. Pensamos en Dios, anhelamos estar con Dios, conocemos su palabra, le alabamos en la semana. Si nada de eso es cierto,
Este es el desafío, que anhelemos estar en la casa de nuestro Dios, que anhelemos adorar a Dios. Una cualidad de todo creyente auténtico es que se deleita en estar con Dios. En el Salmo 84, 10 nos dice: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Para mí es una gran preocupación encontrar en la iglesia creyentes que dicen ser creyentes, que están convencidos de que son creyentes, pero que les aburre todo lo cristiano. Dice, ay, van a cantar, ay, van a ponerse a orar, no, va a haber un estudio bíblico, no. Y están convencidísimos de que son cristianos. Si una persona dice que es cristiana, pero aborrece todo lo que sabe a Dios, lo que huele a Cristo, pues quizá tenga que repensar si realmente es cristiano. No tengo nada contra ti, pero me preocupa mucho la gente que, pensando que es cristiana, se conforma con vivir alejado de Dios, nunca piensa en Dios, nunca desea a Dios. Un cristiano auténtico siempre anhela escuchar más acerca de Dios. Ahora estamos de acuerdo, ¿no? Si de repente alguien dice, vamos a orar a las 5 de la mañana mañana, pues sí, va a ser un problema, ¿verdad? Dejar las sábanas a esa hora. Si yo les digo, vamos a tener un estudio bíblico a las 10 de la noche, después del trabajo, pues va a costar, ¿verdad? Ir allá. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando tú estás sanito, descansado, comido, feliz, y te dicen, vamos a abrir la Biblia. No, la Biblia no. ¿Por qué otra vez la Biblia? ¿Por qué otra vez orar? Ya Dios sabe lo que necesitamos. Si ese eres tú, habla con Dios y que Él te confirme que el Espíritu Santo está en tu corazón, porque es una situación muy peligrosa. Yo prefiero al hippie que trae tatuajes y dice, Dios no existe, eso yo no creo en nada. Ese ya sabe quién es. Pero el creyente que está en la iglesia, pero que aborrece las cosas de Dios, ese está totalmente confundido. Así que, hermanos, decidamos reunirnos con Dios en la semana. Reunirnos con Dios en su palabra. Reunirnos con Dios en oración. Poner si no cantamos bonito, pues pon una alabanza ahí en tu teléfono, donde sea. Y exaltemos a Dios. Y yo sé que ha sido difícil. Hace rato también lo comentaba con alguien aquí. Reunirnos el domingo en la tarde en la iglesia es como que qué raro. Yo estoy ahí en mi casa, como que no me hallo, digo, pues ya me voy a dormir. No, falta la iglesia. Es un horario muy raro. Estamos en un tiempo de transición complicado para nuestra iglesia. Pero me alegra de venir. Cuando llego aquí y empezamos a cantar y alabar a Dios, me alegro de haber venido, de haber tomado esta decisión, porque pocas cosas se comparan a estar entre la iglesia de Cristo y alabar a Dios. Encuéntrate con Dios en la privacidad de la oración, pero también encuéntrate con Dios junto con su iglesia. Contempla a Dios en su palabra. Acércate a la casa de Dios, acércate al Señor. Y vamos a descubrir también, como el salmista, esa satisfacción que obtiene la tierra seca cuando llueve, que obtiene el ciervo que brama cuando puede tener un trago de agua. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Lucas, una porción cada semana. No creo que vamos a agarrar cada porción porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero vamos a hacer lo posible de ver todas las partes más representativas de este Evangelio. Mi plan es que hagamos unos 15 estudios y luego hagamos una pausa y otros 15 y otra pausa, y así nos la llevemos hasta que terminemos con el Evangelio completo. Así que oremos que Dios nos ayude a vivir cerca de Él en esta semana y a prepararnos para lo que el Evangelio de Lucas tiene que decir. Padre, te alabamos. Gracias por Jesucristo,
que nos ha comprado, que ha pagado un precio por nosotros. Señor, que nosotros no podemos repagarte nunca. Porque el precio de tu sacrificio fue tu propia vida. Gracias, Dios, por todos los que con corazón limpio, con un corazón sincero, vienen a adorarte. Gracias, Dios, porque podemos estar juntos y levantar nuestras manos en adoración a ti. Y queremos seguirlo haciendo, Señor, en el nombre de Jesús.